Bueno, pues nada, buenas tardes a los que estáis en España y buenos días a los que estáis en Latinoamérica. Bienvenidos a este webinar de OpenText España o Iberia. Yo soy Daniel y estaré a cargo de la coordinación y de la moderación del webinar de hoy. Ya sabéis que hoy tenemos como título pues OpenText Solutions para recursos humanos. Vamos a hablar un poquito de todo lo que ofrece OpenText en el ámbito de los recursos humanos y en particular también pues un poco la integración de OpenText con SuccessFactors de SAP, la suite de recursos humanos de SAP. Ahí veis a Susana Villar. A ver, Susana, te abro el micro para que te oigamos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Te oímos perfecto, Susana. Estás en Madrid, ¿no? Estoy en Madrid, sí. Así que buenas tardes, buenos días a los que nos estáis oyendo desde lejos y seguro que con un poquito más de calor que por aquí. Nada, simplemente deciros que estaremos unos 3 cuartos de hora más o menos de presentación por parte de Susana y luego os animamos a participar en la mesa redonda que haremos alrededor un poco de lo que nos explique. Podréis participar directamente por micrófono o por el chat desde ya. Pues nada, Susana, te vemos perfectamente, así que todo tuyo, adelante. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención, antes de nada. También me he presentado, soy Susana Villar, soy la responsable del desarrollo de negocio de las soluciones SAP en OpenText. ¿Esto qué quiere decir? Pues para quienes no nos conozcáis, OpenText es un partner de SAP desde hace más de 20 años y trabajamos con SAP en todo lo que es la gestión de la información alrededor del mundo de SAP. Y hoy precisamente vamos a hablar de la gestión de la información alrededor de las soluciones de SAP de recursos humanos. Durante los últimos, digamos que 8 años, hemos ofrecido una solución específica para SAP HCM, SAP HR antiguamente, luego se pasó a llamar SAP HCM, llamada Employee File Management. Employee File Management cubría todo lo que es la gestión de la carpeta digital del empleado, accesible desde el entorno del SAP GUI. Bien, sabéis que desde hace unos años SAP evoluciona a soluciones en cloud y en particular en el área de recursos humanos ha apostado por SuccessFactors. Independientemente de si hablamos de SuccessFactors o si hablamos de SAP HCM o de cualquier otra herramienta con la que nosotros gestionemos los recursos humanos, hay que tener en cuenta que tenemos por detrás un problema bastante importante respecto del papel. Empiezo ya con la presentación. Y en todos los procesos de recursos humanos hay mucha documentación alrededor. A veces, casi siempre en papel, se está tendiendo a que la mayor parte de ella sea electrónico, pero sigue habiendo mucho documento. ¿Qué documentos? Pues en cada una de las áreas, os pongo aquí un ejemplo de los documentos que serían necesarios en un proceso en un país como Estados Unidos, pero lo podéis extrapolar a cualquiera de vuestros países y veis que desde que un empleado llega en todo el proceso de contratación o bien en el proceso estándar y normal de nómina, de descripción de beneficios, de temas de salud, de temas de rendimiento, de gestión, de learning, aprendizaje, de desarrollo, hasta el final de nuestro trabajo, bien sea por ya llegar a la edad en la que nos tenemos que retirar o bien porque acabe el contrato laboral, hay mucha documentación. Aquí veis algunos de los ejemplos que os digo están en un entorno americano, ¿vale? Desde la carta de oferta, descripción del trabajo, cartas de referencias, el I-9, el I-9, que es un documento fundamental para trabajar en los Estados Unidos, bueno, formularios, etcétera. Se dice, y esto es de analistas, que entre 30 y 50 son los documentos
únicos y exclusivos por cada empleado relacionados con recursos humanos. Es decir, que por cada empleado vamos a tener entre 30 y 50 documentos. Esto, los únicos. No estoy hablando de comunicaciones que nos hagan bien por departamento o bien a toda la empresa, etcétera, que tal vez por su criticidad o por su información que contenga necesitan también ser guardados. Si a esto le sumamos que puede haber alrededor de dos transacciones por documento por año y que en muchos casos y en muchos países se están hablando de tiempos de retención de esos documentos, la obligatoriedad de almacenar esos documentos entre 7 y 30 años, nos estamos juntando con mucho papel, ¿vale? Como el que veis en la imagen por detrás, aunque no se vea demasiado bien. Esto, cuando estamos hablando de empresas pequeñas, tal vez sea manejable. En empresas muy grandes, el número de documentos crece exponencialmente. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando, hemos empezado hablando de documentación del empleado. Se dice que en un departamento de recursos humanos la documentación del empleado es aproximadamente un 30% de toda la documentación. Hay que tener en cuenta que también tenemos documentación de candidatos, de subcontratados, de proyectos específicos propios de recursos humanos. Con esto nos juntamos con una serie de retos que se plantean en el Departamento de Recursos Humanos. En las operaciones del día a día, muchas veces hay que ir a buscar ese documento que necesitamos en un momento dado porque un empleado nos lo necesita. Eso supone un coste bastante grande en tiempo de la persona de recursos humanos que tiene que buscar un documento en concreto. Si además lo unimos a que muchas veces los documentos no están en la misma localización, sino que podemos tener distintas localizaciones de la documentación, entonces se nos juntan unos costes adicionales. Costes además que tenemos que tener en cuenta de almacenaje. En muchas empresas tenemos paredes llenas de armarios, de papeles, de documentos de estos empleados. Difícil buscarlos, lo primero, difícil almacenarlos, coste adicional por almacenarlos. Por último, añado problemas de cumplimiento, normativas legales. Puede que legalmente en nuestro país, por la función desempeñada por un empleado, necesitemos demostrar que este empleado ha realizado un curso determinado o tiene una determinada certificación. Si este papel lo tenemos guardado y nadie sabe dónde está, probablemente tengamos que pagar una multa al Estado o a diversas organizaciones. Todo esto nos lleva a ver que tenemos costes asociados y muchas veces ocultos en todo lo que es la gestión de la documentación del empleado. Bien, esto es lo que vamos a tratar de evitar hoy. Vamos a tratar de hablar de una solución que permita tener toda la documentación del empleado y otra documentación adicional de recursos humanos dentro de nuestro sistema, del sistema que hemos elegido como sistema crítico y central para recursos humanos. En este caso, SuccessFactors. Aunque tenemos que tener en cuenta, para aquellos que hayáis estado en Success Connect, que ha sido el último evento hace 2 semanas en Viena, que ha celebrado SAP sobre SuccessFactors, veníamos a darnos cuenta que más del 95% de los clientes que van a SuccessFactors están previamente en SAP HCM. Muchos de vosotros seguramente estéis pensando o hayáis pasado ya a SuccessFactors, pero estáis pasando por ciertos módulos distintos de SuccessFactors. Normalmente el proceso dura entre aquí pone entre 1 y 3 años, yo diría que más bien entre 1 y 5 años, en el que vamos a pasar del SAP HCM tradicional on-premise a una implantación completa de SuccessFactors. Solemos empezar por el área de talento, performance, definición de objetivos y además solemos pasar por distintos primeros países a países. Hay una operación híbrida. OpenText es la solución que va a permitir que en ese trayecto, en esa migración de estos
1, 2, 3, 4, 5 años pueda soportar toda esta gestión de la carpeta del empleado de principio a fin, independientemente si vuestros datos maestros hoy están en HCM y mañana están en Employee Central. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer con un concepto que llamamos nosotros workspaces. Lo vamos a ver a partir de ahora continuamente. Espacios de trabajo. Espacios de trabajo hiperconectados con las distintas aplicaciones. En este particular, con las aplicaciones de SAP HCM, con SAP SuccessFactors e incluso con soluciones de terceros. Puede que se dé el caso en vuestras empresas que algunos de los módulos que ya ofrecen SAP HCM o SuccessFactors lo tengáis con empresas de terceros. Bueno, OpenText va a permitir que podamos gestionar toda la documentación asociada al empleado o que se genera a partir de estas aplicaciones desde un único punto, que son los espacios de trabajo del empleado. Aquí vamos a tener la carpeta digital del empleado. Bien, dicho esto, vamos a ver cuáles son las capacidades y el valor que puede tener el empleado, los administradores de recursos humanos e incluso los propios directores en esta solución. Entonces, como os comento, vamos a trabajar en un concepto de espacio de trabajo. En un espacio de trabajo del empleado vamos a reunir los 4 conceptos que para nosotros son importantes. Los datos que vienen de Employee Central o de SAP HCM, vienen normalmente de SuccessFactors. El contenido, que lo tendrá OpenText, y ya digo que va a ser un área transparente, el usuario no sabrá dónde están unos datos, de dónde vienen los documentos, para él es transparente, os lo cuento aquí a vosotros. Bien, el equipo de trabajo, que estará formado por las personas que pueden acceder a este espacio de trabajo, y en este caso pues estará lógicamente el empleado, puede estar el director, que verá unos documentos pero tal vez otros no, la persona de recursos humanos, e incluso puede haber otras personas dentro de la empresa que puedan acceder a parte de los documentos de este empleado. Y además todas las tareas relacionadas con esta documentación. Bien, entonces, si vemos cuál es la integración entre SuccessFactors y Extended TCM for SuccessFactors, es la primera vez que os digo cómo se llama la solución, y ya os la cuento, muy larga, como siempre, Extended TCM for SAP SuccessFactors. Es la solución, ECM responde es el acrónimo de Enterprise Content Management. Extended TCM for SAP es una solución que lleva desde el 2009 en el mercado. El gestor documental de OpenText lleva pues probablemente 20-25 años en el mercado. Y desde hace, como os digo, esta experiencia nos ha llevado a evolucionar y a verticalizar la solución específica para SuccessFactors. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, veremos que lo que vamos a hacer es tener una integración total con SuccessFactors donde nosotros nos traeremos los datos y los procesos de esta aplicación y utilizaremos la interfaz de usuario. Hablábamos hace un momento de que el núcleo central va a ser el espacio de trabajo del empleado, pero podremos tener también espacios de trabajo específicos para candidatos, para subcontratados, para personas que ya no trabajan en nuestra empresa pero queremos seguir manteniendo cierta documentación, o para proyectos específicos de recursos humanos. En estos espacios de trabajo podremos trabajar con la creación de la documentación, la captura de esos documentos que puedan venir de fuera, definición de las reglas de retención, de cuánto tiempo este documento tiene que estar, todo el workflow asociado a esa documentación, informes sobre esos documentos, la visualización de los mismos, la búsqueda combinada, etc. Vamos a ir viendo las distintas características. Si empezamos por la parte de la derecha arriba, vemos que una de las principales funcionalidades, esto es un gestor documental asociado a SuccessFactors. Como por lo tanto, va a tener como core, como clave principal, una gestión de toda esa documentación. Es decir, vamos a poder trabajar con esos documentos teniendo muy claro quiénes pueden acceder, qué permisos y qué controles vamos a dar, cómo va a ser los tipos de documentación de este expediente del empleado. Habrá espacios de trabajo, como decíamos antes, para el propio recursos humanos. Una vista de toda esa documentación en forma de dossier.
Lo iremos viendo ahora poquito a poco, ¿vale? Y una búsqueda combinada que me va a permitir hacer búsquedas sobre los datos de SuccessFactors y la documentación conjuntamente. Además, esto, hasta aquí nos quedaríamos con un gestor documental y enseguida podemos decir, bueno, yo ya tengo OpenText, yo ya tengo SharePoint, yo ya tengo Alfresco, FileNet, o Oracle o Documentum. Bien, hemos dado un paso más allá, muy importante, en todo lo que es un gestor documental orientado a recursos humanos. Darle funcionalidades a recursos humanos sobre ese gestor para que realmente a ellos les sea útil. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues le vamos a permitir a la gente de recursos humanos visualizar y acceder a esta documentación. Ser capaces de generar documentación. Tan importante es la documentación que viene de fuera como la documentación que nosotros vayamos a poder crear. Y dentro del Departamento de Recursos Humanos se genera mucha documentación, normalmente a partir de plantillas, a partir de pues lo que se suele generar son muchos contratos, cambios de rol, definiciones de puestos de trabajo, finiquitos, etcétera. Casi toda esta documentación parte de plantillas predefinidas. La generación de la documentación permitirá recoger esas plantillas, cargarla con los datos que vienen de SuccessFactors y generar ese documento que se va a mandar al empleado en cuestión. Y además ese documento quedará almacenado directamente en el expediente del empleado. Muy importante. Toda la gestión de la documentación cuando un empleado entra por primera vez en la empresa. Importantísimo también todos los informes sobre recursos humanos. Es decir, podremos definir, por ejemplo, qué documentos son obligatorios para determinadas áreas o grupos de empleados, o por país, o por grupo de empleado, o por rol, etcétera. ¿Qué documentos son obligatorios? ¿Qué documentos tienen una fecha de expiración o una fecha de renovación? De forma que para la gente de recursos humanos le sea muy sencillo consultar qué documentos faltan, qué documentos están expirados y el propio empleado pueda cargar de forma inmediata, sin necesidad de que alguien le esté llamando para recordárselo, esa documentación faltante. Con lo cual, engancho con la colaboración del empleado. En esta época de transformación digital es fundamental darle capacidades a los empleados para que ellos también puedan participar y colaborar dentro de la propia aplicación. Y qué mejor que tengan su propia interfaz de SuccessFactors, donde ellos mismos puedan, por un lado, ver su documentación, ver su dossier. Todo esto, si vosotros dentro de la empresa decidís que es una idea buena. Hay empresas que deciden que no quieren que los empleados tengan acceso a la documentación y empleados que sí, y empresas que sí. Será vuestra decisión porque se definirá en tiempo de configuración. Pero le podemos dar al empleado la capacidad de ver toda su documentación de forma que no tenga que llamar al Departamento de Recursos Humanos para pedir, por ejemplo, un documento de vida laboral. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, muchos países establecen normativas muy estrictas en cuanto a la retención de la documentación del empleado. Si el empleado se ha ido el 1 de abril del 2009, 5 años después, el 1 de abril del 2014, no podrá haber ninguna documentación relacionada con ese empleado. Hay países que establecen 5 años, 7 años, 30 años de la obligatoriedad de mantener esa documentación y la obligatoriedad de borrar esa documentación. Si tenemos que tener a alguien de recursos humanos pendiente de que esa documentación se elimine en un momento dado, probablemente es un tiempo que tenemos perdido a la gente de recursos humanos. Démosle automatismo a nuestro sistema para que lo pueda hacer ellos automáticamente
y la gente de recursos humanos se pueda dedicar a tareas más estratégicas. Entonces, toda la parte de gobierno nos va a permitir gestionar el ciclo de vida, toda la parte de cumplimientos regionales, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a ver algunos pantallazos de la solución. Voy a ir describiendo las funcionalidades que a mí me parecen más importantes en esta solución y, por último, veremos unos vídeos para que os hagáis una idea de cómo funciona la herramienta y pasaremos, por tanto, después al ciclo de preguntas. Bien, esta es la primera página en la que el empleado va a llegar o la persona de recursos va a llegar. Para empezar, os diré que el portal o la página de entrada será diferente en función de las características de la persona que acceda. Es decir, para acceder a la carpeta del empleado de un empleado en cuestión, el empleado lo verá de una manera, el manager lo verá de otra y la persona de recursos humanos tendrá otras herramientas adicionales. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener unas ciertas funcionalidades para hacer, ¿vale? Muy bien. Entonces, veremos aquí, por ejemplo, que dentro de la propia pantalla de SuccessFactors, una persona de recursos humanos verá como dos pantallas principales. La de la derecha tiene un enlace a todas las personas, a todos los empleados que él tenga asignado para trabajar con ellos. Y en medio veis un círculo, es un buzón, un inbox, donde él va a ver todas las tareas que él tiene relacionadas con documentación de los empleados que tiene asignado. Es decir, cada vez que un empleado cree un documento, suba un documento al sistema, a la persona de recursos humanos le aparecerá un ticket nuevo, un aviso nuevo de que tiene que validar ese documento, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, esta misma pantalla en un entorno de un empleado raso verá solamente su enlace a su espacio de trabajo. Por tanto, empezamos ya a diferenciar que el propio gestor, en función del rol, nos va a presentar una información u otra. Dentro del espacio de trabajo del que hablábamos, todos los datos del empleado se van a sincronizar desde SuccessFactors, de forma que veamos en el mismo espacio tanto los datos que vienen de SuccessFactors, y esto por configuración diremos qué datos queremos, como la documentación. Además, tendremos la capacidad de, como os comentaba antes, decirle al empleado qué documentos son los que faltan por completar su expediente. Bien porque son documentos faltantes o bien porque son documentos que él cargó en su momento pero han expirado. Por ejemplo, el chequeo médico tiene validez de 1 año o este señor es un transportista, entonces necesitamos que tenga el carnet de conducir al día. Y nosotros, el día que cargamos su carnet de conducir, sabíamos que iba a expirar el 30 de noviembre. Estamos a 15 de diciembre y este señor no ha cargado su nuevo carnet de conducir. Entonces le pondremos que tiene un documento expirado y que tiene que volver a cargar. ¿De acuerdo? Esta visión inicial le permite al empleado ver inmediatamente su documentación, ¿vale? Y de forma muy fácil entender qué es lo que le falta. Además, tanto el empleado como cualquier persona de recursos humanos tiene una vista de la documentación en formato de carpeta o en formato de dossier, como la estáis viendo ahora en la pantalla. Si os dais cuenta, lo que estamos viendo es como pequeñas miniaturas, estamos viendo miniaturas del documento. Para una persona de recursos humanos es muy fácil ir al documento que necesita preciso simplemente con un vistazo. ¿Por qué? Porque muchas veces el nombre del fichero puede confundir con lo que yo estoy buscando. Sin embargo, cuando veo la miniatura del documento ya sé a qué documento tengo que ir. Con lo cual le facilito tanto al empleado como a la gente de recursos humanos el acceder a los documentos de forma mucho más fácil. Os recuerdo que lo que estamos aquí tratando siempre es de facilitarle la vida a la gente de recursos humanos para trabajar con estos documentos. Con lo cual, esto no va a ser un simple repositorio, sino que le estamos dando capacidades para que su trabajo sea más eficiente, más rápido y, por tanto, más estratégico para la empresa. Bien. Una de las capacidades de las que hablábamos antes
y quiero hacer un poquito más hincapié, es la parte de los informes. Podemos chequear todas las actividades sobre los documentos de forma que reduzcamos el riesgo de cumplimiento de los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Estos informes nos van a... No sé si me estáis escuchando. Sí, sí, te escuchamos perfectamente, Susana. Vale, perfecto, Daniel, gracias. Perdona. Estos informes van a permitir que una persona de recursos humanos pueda ver qué documentos han sido vistos, qué documentos han sido cargados, dónde se han modificado, etc. Y os pongo un ejemplo. Imaginemos que tenemos que mandar una comunicación a todos los empleados de una determinada oficina. Y tenemos que garantizar que esos empleados han visto ese documento, con lo cual normalmente lo que hacemos es mandamos ese documento por email, pedimos al empleado que imprima ese documento, lo firme, lo escanee y lo devuelva de vuelta vía mail a recursos humanos para comprobar que ese documento ha sido leído. Bien, esto nos lo podemos ahorrar de forma mucho más sencilla con esta aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandar este documento vía SuccessFactors, vía esta solución, a todos los empleados. Y como vamos a registrar todas las actividades que se hagan sobre los documentos, ejecutaremos un informe en el que nos diga, dime quiénes han leído este documento, quiénes han visto el documento, ¿vale? Por cada vez que alguien haya abierto el documento, haya leído el documento, etcétera, lo vamos a ver. Entonces, como veis aquí, y os pongo un ejemplo, el primer fichero se ha visto el 25 de mayo del 2016. Bien, simplemente con este report ya nos garantizamos que el empleado ha visto el documento. Lógicamente, no sabemos si lo ha leído o lo ha entendido, porque esto ya excede un poco de las capacidades de gestión documental. Probablemente en un par de años tendremos herramientas súper inteligentes que nos digan si el señor lo ha entendido, lo ha leído, etcétera. Pero al menos nosotros hemos cumplido con la normativa vigente en la que decíamos que teníamos que notificar al empleado sobre un determinado caso. Le hemos mandado el documento y sabemos que lo ha visto. Visto el documento, nosotros hemos cumplido. Con lo cual, muy fácil para una persona de recursos humanos ejecutar un report en el que diga, dime todos los empleados que han visto este documento o dime todos los empleados que no han visto el documento. Mucho más que esperar recibir por email todos los documentos escaneados y firmados. ¿Me entendéis? Bien, pues todo este tema de informes y activities le va a facilitar mucho a la gente de recursos humanos. Otro ejemplo. Necesitamos que todos los empleados de esta fábrica hayan pasado esta certificación o hayan pasado este informe médico. Ejecutaremos un informe en el que nos diga quiénes han subido este informe médico, esta certificación, con lo cual nosotros nos centraremos exclusivamente en los que no lo hayan hecho. Como os digo, le podemos mandar un email al empleado diciéndole te falta esta documentación, pero él ya lo sabrá, porque cuando él entre en su espacio de trabajo ya le aparecerá un aviso diciendo te falta esta documentación. Bien, cuando un empleado entra y necesita cargar una documentación, desde la propia interfaz le vamos a dar todas las herramientas para que él pueda, vía drag and drop, pinchar y soltar, cargar la documentación que necesite, porque tendrá un entorno de self-service, como veis ahí, donde él podrá subir un documento, visualizarlo para comprobar que es el adecuado, hacer una primera clasificación del documento, poner los comentarios que necesite para explicarle a la gente de recursos humanos que le llegue este documento porque ha cargado este documento y ejecutarlo. Automáticamente se le crea un ticket con un número determinado. Ese ticket, con ese número determinado, llegará a la persona de recursos humanos que visualizará que hay un ticket nuevo y que hay una persona que ha cargado un documento nuevo. Ese documento, la persona de recursos humanos decidirá si es correcto o no es correcto. Esta persona de recursos humanos
decidirá si es correcto, no es correcto, me vuelven a decir que no se oye, no sé si me oís. Sí, sí, te escuchamos, Susana? Perfecto, es que por aquí lo están oyendo y me comentan que no se oye, perdonadme. Sigo. A lo mejor es Entonces, puntualmente en un ordenador. muy bien, pues asumimos que es un ordenador, me alegro, sigo con esto. Esta persona decidirá si la clasificación es adecuada, si no es la adecuada, lo cambiará, actualizará o enviará esta documentación a un compañero para que la procese si es que esta persona no puede hacerlo. Con esto, lo que vamos a conseguir es que la documentación, que normalmente en recursos humanos es una documentación crítica, no viaje de impresora en impresora, de mesa en mesa. Oye, te lo mando por email, por favor, chequéalo y si acaso y está bien me lo pasas. Sino que todo se queda en la misma estructura. No tenemos necesidad de imprimir el documento, cambiarlo, porque tenemos todas las capacidades para visualizar el documento de manera fácil, para poner comentarios, para simular un post-it o un subrayado, de forma que nuestros compañeros entiendan qué es lo que queremos cambiar. Y todo está dentro del propio sistema. Esto es una transformación digital, cuando consigamos que no necesitemos ni impresoras ni escáneres en la oficina. Bien. Pasamos brevemente a ver la integración con la interfaz de usuario. Dentro del propio SuccessFactors tendremos un enlace también disponible desde el perfil del empleado, que accederá al espacio de trabajo desde SuccessFactors, ¿vale? ¿Qué es lo que se va a sincronizar desde SuccessFactors? Se van a sincronizar lo que es el récord del empleado, todos los datos del empleado, los roles, las reglas, los grupos, es decir, quién puede acceder al empleado, la jerarquía, etcétera. Imaginaos vosotros si esto lo tenemos que traducir y llevárnoslo al gestor documental que estemos utilizando ahora. Es un trabajo muy complicado. Extended TCM lee directamente de SuccessFactors y cualquier mínimo cambio que se haga en SuccessFactors automáticamente se actualiza en nuestro sistema, de forma que no haya ninguna necesidad de hacer duplicaciones, coordinaciones, etc. Asimismo, los documentos de SuccessFactors también se almacenan en el espacio de trabajo del empleado. ¿Cuándo genera SuccessFactors documentación? Pues en temas de objetivos, cuando vamos a definir temas de talento. Esos documentos que se generan también se guardan automáticamente. De forma que haya una sincronización a 3 niveles. Los datos del empleado, los roles, las reglas, las relaciones y los documentos. Bien, todo esto se basa en una autenticación single sign-on. ¿Qué es lo que queremos conseguir siempre? Que para la persona que está trabajando sea absolutamente transparente. Trabaje desde el entorno que él encuentre más cómodo y si es la interfaz de SuccessFactors lo tenga todo en uno y no necesite irse a entornos diferentes para consultar otras áreas. Bien, por último, como os comentaba al principio, muy importante la parte de creación de documentación a partir de Employee Central. ¿Qué significa esto? Como os comentaba, no solamente vamos a recibir documentos que nos vienen de fuera, sino que dentro de recursos humanos se genera mucha documentación. Desde el propio sistema vamos a poder Ahora, hola, hola. Ahora sí que no te escuchamos, Susana. Ahora te hemos perdido. Ahora sí que te hemos perdido por el teléfono. ¿Ha pasado lo que ha pasado antes con el teléfono, Susana? No sé si me oye, Susana. Si me oís, si ella puede pasar a audio del equipo, a lo mejor podemos oírla por el audio del equipo. O que vuelva a llamar al teléfono.
Hola. Hola, hola. Ahora sí. Sí. Me vais a perdonar, efectivamente se había cortado la comunicación. ¿Me podéis oír ahora? Ahora perfecto, ahora perfecto. Ahora sí que te habíamos dejado. Vale. Exactamente, sí, 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 se había cortado la comunicación y no sé por qué. Ok. No sé dónde me había quedado, resumo muy brevemente No, la parte sí, de creación de documentación. ha sido esto último, vamos, ha sido los últimos segundos. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos plantillas que van a recoger los datos automáticamente de SuccessFactors y va a poder crear la documentación. Esa documentación, esa carta que nosotros hayamos creado, ese nuevo contrato, se almacena automáticamente en el sistema y además se envía por el método que el empleado haya decidido. De forma que volvemos otra vez a estar en el mismo entorno. No vamos a salir de aquí para gestionar toda la información. Y por último, como os comentaba, el tema de la documentación, validación de tipos de los documentos. Desde la propia consola de SuccessFactors definiremos qué documentos son los que se necesitan por cada carpeta del empleado, por cada tipología de empleado. Cuáles son los documentos que son obligatorios, los veremos aquí, y cuál es la validez adecuada para cada documento, de forma que automáticamente cuando expire el documento, cuando el documento no se encuentre, se podrá definir. Es decir, que por configuración nosotros decidiremos que en la oficina de Madrid se necesita esta documentación o que en la oficina de Barcelona se necesita esta documentación porque es obligatorio tener un certificado de, no sé, de hablar catalán, ¿vale? Por ejemplo. Bien, hasta aquí mi presentación de la solución. Vamos a ver 4 vídeos muy breves y si queréis pasamos ya a la mesa redonda, como decía Daniel. Muy rápidamente, vamos a ver cómo un empleado desde SuccessFactors, desde la interfaz de SuccessFactors, puede entrar en su sistema. El empleado, como veis, esto para los que tengáis SuccessFactors, es una interfaz conocida. El empleado se va a poder conectar y verá la pantalla, los distintos widgets que tenga. En este caso, como veis, es un manager porque tiene a varias personas a su cargo y, por tanto, puede acceder a distintos espacios de trabajo de todos sus empleados. ¿De acuerdo? Cuando pinche en cualquiera de ellos, le aparecerá el espacio de trabajo del que estábamos hablando. Este espacio de trabajo, como comentábamos antes, permitirá ver la documentación. También desde el perfil del empleado, desde el Public Profile, también se puede ir a este espacio de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Si seguimos y lo vemos desde el punto de vista de un administrador, veremos algo similar, pero como comentábamos antes, además de visualizar el acceso a los expedientes de empleado, además de visualizar el acceso a los expedientes de los empleados que tiene el asignado, también verá la lista de tareas que tiene pendientes. Vamos a esperar un poquitito que lo veáis. Bien. Vale, desde aquí él va a poder acceder. Lo estoy viendo, no sé si estáis viendo correctamente el vídeo. Vale, desde aquí podrá acceder a todos los tickets de los que hablábamos antes. Es decir, qué tareas tengo que hacer yo en función de documentación específica. También como decíamos antes, desde el perfil público del empleado, puede acceder a este espacio de trabajo. Bien. Vamos a ver muy brevemente 2 ejemplos, o un ejemplo de un proceso, de un caso claro. Un empleado ha llegado a la empresa, se llama Richard, y hay un documento que no ha cargado. Richard va a cargar el documento, se va a crear un ticket preparado para la revisión y el documento se va a subir al espacio de trabajo de Richard. Por otro lado, veremos cómo continúa este proceso desde el punto de recursos humanos. Bien, pues empezamos con el empleado y vamos a ver que Richard, cuando entra en el sistema,
y se conecta como empleado, veremos, muy bien, veremos en su espacio de trabajo, que es una persona que, como decía antes, tiene varias personas, él cuando llega verá qué documentos son los que le faltan. No me vale que me digan, le falta un documento, sino cuáles son los documentos que necesito. Bien, como veis aquí, en esta parte principal, estáis viendo los datos que se han recogido de SuccessFactors. Lógicamente, por configuración podremos decidir los que son. Y como veis, se ve que le falta un documento y le decimos que le falta el contrato de empleado, por lo cual le permitimos que añada directamente el contrato. ¿Os dais cuenta que Richard está subiendo un documento? Podemos establecer límites para que no suban cualquier documento. Pues, por ejemplo, no se pueden subir ejecutables, o no se pueden subir documentos de más de 1 tera, o no están permitidos más que documentos que tengan extensión PDF, Word o algo similar. Con lo cual, él ha cometido el error porque había subido un fichero .txt y va a subir el mismo fichero en formato .pdf. Sube el fichero y veréis que a la izquierda tenemos un visor avanzado que nos permite ver el documento. Además, a la derecha vais a ver que el empleado puede dar los datos correspondientes a ese fichero que está subiendo. El título del documento, el tipo del documento y cualquier información adicional que necesite. El visor de la izquierda es un visor avanzado que permite, pues ya veis, mover el documento, tomar anotaciones, visualizarlo con una lupa de mejor o mayor calidad, simular como si fuese un post-it, etc. Esto es muy útil porque este visor es el que va a tener la gente de recursos humanos, de forma que le facilitemos el visualizar los documentos. Pondrá un comentario para recursos humanos y lo actualizará. Como veis, se crea un ticket, el número 50. Este ticket le aparecerá a él en su lista de tickets creados y podrá hacer un seguimiento de qué pasa con ese documento, ¿de acuerdo? Y asimismo lo vamos a ver desde el punto de vista de recursos humanos. Bien, como vamos un poquito pillados de tiempo, vamos a ir a ver directamente el vídeo de recursos humanos. Esta señora, Nancy, que es una administradora de recursos humanos, va a ver el documento, va a revisarlo, podrá aprobarlo o rechazarlo o enviárselo a alguno de sus compañeros y se actualizará el espacio de trabajo de Richard para que sepa Richard cómo está su documento. Bien, pues si lo vemos, Nancy se conectará, entrará en su sistema y tendrá dos maneras de visualizar el documento. Puede ir perfectamente al espacio de trabajo de Richard y visualizar el documento que él acaba de crear, lo cual no es muy lógico porque puede que no lo sepa, o puede ir a su sistema y dentro de este espacio donde ve su inbox, verá que hay un nuevo ticket, que es el número 50, desde donde ella puede tomar la decisión concreta de trabajar sobre este documento. Podrá asignarlo a otra persona, rechazarlo o aceptarlo. Bien, lo que va a hacer Nancy dentro de su sistema es acceder al documento. En la historia, como ya lo ha abierto una vez, se ve dos entradas. Richard lo ha creado y Nancy lo ha visualizado, si recordáis. Bien, Nancy decide que ella no puede asignarlo, sino que lo va a redirigir a uno de sus compañeros. Como veis, aquí está la lista de sus compañeros que trabajan con ella. ¿Vale? Esta lista carga directamente de la jerarquía establecida en SuccessFactors. Le pide a su compañera Jessie que por favor revise el documento y lo envía.
¿vale? O puede denegar el comentario porque no es válido, etcétera, ¿vale? Richard, a su vez, verá el comentario en cuestión. Bien, en este caso habéis visto las tres opciones y al final decide que lo asigna, le clasifica una fecha que Richard no había metido y directamente asigna el fichero como válido, por lo cual pasa directamente a formar parte del espacio de trabajo. Entonces, como resumen, estáis viendo que es una solución totalmente integrada en la solución de recursos humanos, que lo que va a hacer es ayudar a gestionar todo el expediente del empleado y facilitarle la vida tanto a empleados, a directores, como a gente de recursos humanos en su día a día del trabajo, que normalmente suele ser un poco más tedioso referente a la documentación. Y con esto acabo. Daniel, abierta a cualquier pregunta que necesitéis. Muy bien, pues sí, efectivamente pasamos al turno de preguntas. Ahí pongo la cámara también a Camila. Y mira, antes de pasar al turno de preguntas, mientras las vais pensando, recordad que si queréis participar vía micrófono, podéis hacerlo levantando la mano, accionando la mano que aparece en el panel de control. Os voy a plantear, siempre planteamos una breve encuesta que veremos en directo cómo votáis. Ahí tenéis la encuesta. Un poco a raíz de lo que ha dicho Susana, me gustaría que me dijerais qué consideráis. Es muy sencillita la encuesta, muy resumidita. ¿Qué consideráis vosotros que es más crítico para la gestión documental de recursos humanos? ¿El cumplimiento normativo o el ahorro de costos? Solo podéis votar una vez y luego veis en el chat, os he puesto dónde votar. Ahí lo voy a poner otra vez. Vamos a ver. Ahí lo tenéis. Venga, votar en directo. También pueden votar los panelistas, Susana. A ver si vemos en directo cómo va cambiando esto. Venga, os he puesto en el chat de GoToWebinar, en el chat de GoToWebinar, la encuesta para que podáis votar. Cumplimiento normativo o ahorro de costes. Ahí está. Bueno, pues el cumplimiento normativo es el que va ganando. Vaya, ahora el ahorro de costes. Otra vez el cumplimiento normativo. Bueno, venga, sí me gusta, sí me gusta. ¿Habéis visto cómo lo divertido que es verlo en directo? Bueno, pues yo creo que ya más o menos nos vamos a quedar así. A ver si alguno más quiere votar. Vamos. 60 va ganando el cumplimiento normativo. Esto es el quién da más, ¿no? Esto es el quién da más. Sí, exacto. Coño, a ver, ahí está. Esta es la que tengo que enseñaros. Perfecto, fantástico. Bueno, pues ya está. Ya hemos votado todos, yo creo. O casi todos. Ahí está. El cumplimiento normativo preocupa más que el ahorro de costes. Bueno, pues ya lo sabes, Susana. Muy bien. Parece que, bueno, no es un dato desdeñable. Bueno, recordaros que si quieres, Susana, te paso otra vez la presentación y nos quedamos en tu último slide. Bien, de acuerdo. Así te lo vuelvo a pasar, tienes que enseñarlo de nuevo. Recordad, si queréis intervenir vía micrófono, no tenéis más que abrir levantar la mano y yo os abro el micrófono. Os animo a hacerlo ahora que tenemos a Susana aquí, porque luego cuando veáis el vídeo ya no podréis preguntar. No sé si estás mostrando la pantalla, Susana, tienes que mostrarla. Estoy mostrando la pantalla. Sí, estoy mostrando la pantalla. ¿La podéis ver? A ver, si la veo yo. No, todavía no se ve. Ahora sí. Vale, pues, muy bien. Pues nada. También podéis plantear las preguntas por el chat. Adelante, Susana, ¿qué me querías decir? Nada, simplemente un comentario sobre la encuesta, que efectivamente, muy bien, ha ganado el cumplimiento normativo, pero que sepáis que cumpliendo la normativa ahorramos costes, porque las penalizaciones legales suelen ser muy importantes y todos somos conscientes de que los juicios de los empleados contra las empresas
causan muchos dolores de cabeza y mucho dinero a las empresas, con lo cual una cosa lleva a la otra, con lo cual el cumplimiento normativo llevará a ahorro de costes sin duda. Ahí tenéis el retorno de la inversión fijo. Bueno, yo me refería sobre todo a los costes operativos, que en un momento dado puede significar. Los costes operativos de papel, etcétera. Muy bien. Bueno, Susana, normalmente en los clientes que tenéis, ya sean bueno, porque esta es otra pregunta que te iba a hacer, ¿no? Si solo funcionáis con SuccessFactors o también aplicáis gestión documental a otro tipo de suite de recursos humanos. Pero te quería plantear, normalmente en los clientes que tenéis, ¿quién suele, por así decirlo, en las empresas ser el máximo, digamos, el que decide que hay que adquirir una solución ECM para la gestión documental? ¿Suele ser más el Departamento de Recursos Humanos? ¿Suele ser más la gente, por ejemplo, que ya tiene un ECM en otros ámbitos o que es el responsable de la parte documental? ¿Cómo suele ser la decisión al respecto? A ver, Daniel, te cuento. El tema de gestión documental en recursos humanos es un tema muy olvidado, en general. Es decir, no sé, tú te vas a un departamento legal y tienen muy claro que hay que hacer una gestión documental sobre el mismo. Te vas a un departamento financiero y tienen muy claro que hay que guardar las facturas. Y además en formato, bueno, además porque la agencia tributaria lo exige, etcétera. En recursos humanos no da esa sensación de que se necesite y es como el gran olvidado. Entonces, nuestra experiencia es que estas soluciones se venden a la gente de recursos humanos y es el director de recursos humanos quien toma la decisión. Lógicamente, siempre con el beneplácito de la gente de tecnología, que son los que van a implantar. Pero quien realmente ve los beneficios de la solución es la propia gente de recursos humanos, ¿vale? No sé si te he contestado a tu pregunta. Y normalmente, digamos, el cliente que ya tiene OpenText en otros departamentos es el que, por así decirlo, amplía a recursos humanos o ampliará, porque el extended de SuccessFactors como tal es reciente, ¿no? Es muy nuevo, claro, efectivamente. Es una solución muy nueva. Tradicionalmente hemos estado trabajando en departamentos de recursos humanos, pero no con una solución específica como esta, ¿vale? Con lo cual, sí que se hacía una gestión documental, pero limitada a lo que es un gestor documental clásico. Sí que es cierto, como decíamos al principio, que OpenText tiene la solución para la gestión de recursos humanos desde SAP HCM desde hace bastantes años, ¿vale? Y ahí sí que hemos estado trabajando. Pero, enganchando con tu primera pregunta, ¿estamos solamente con SAP o sin SAP? La ventaja que tenemos con SAP es que nosotros tenemos esta integración que habéis visto que es unívoca. O sea, no hay una integración como esta porque, digamos que la solución no es que esté integrada, es que está embebida. Entonces, esta capacidad que tenemos de Extended ECM para recursos humanos en las soluciones de SAP HCM y de SuccessFactors no la tenemos en otras soluciones de recursos humanos, como puede ser, pues no sé, Workday o Meta 4, etcétera, ¿no? En esas, lo que sí permitimos es que pueda haber una gestión documental, efectivamente, y de hecho tenemos clientes que gestionan sus recursos humanos, pero con el gestor documental básico, ¿vale? Pero claro, no disfrutan de capacidades como las que hemos estado viendo muy específicas para ellos. O hay que desarrollarlas. Esa es la principal ventaja de esto, es que tenemos una solución que en cuanto la pongamos no tenemos que complicarnos la vida pensando cómo voy a hacer estos informes, que los informes están hechos, ¿vale? La generación de la documentación, etcétera. Muy bien. Os recuerdo, antes de pasar a la pregunta, Camila, recuerdo que si queréis levantar la mano, o sea, si queréis participar por micrófono, lo primero que tenéis que tener es un micrófono funcionando y, en segundo lugar, levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Camila, léenos ahí la pregunta que nos ha hecho Cristian. Sí, perfecto. Cristian Alcayaga consulta. Nosotros utilizamos rankme.com para la gestión del talento. ¿Crees que su solución se puede integrar a esa plataforma? La verdad es que no lo sé, no te puedo contestar, Cristian, porque no conozco la solución. Sí que es cierto que nuestra plataforma es abierta y es muy abierta
y tiene extensores para abrirse con otros, pero sería muy pretencioso por mi parte decirte sí inmediatamente. Tendría que analizarlo. Entonces, Camila, si no te importa, si quieres, como tienes las direcciones, podemos contestarte después aparte. Sí, 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 perfecto. Después les Gracias. vamos a pasar la pregunta. Hay otra consulta. Pregunta Ujú. Giovanni, ¿cómo funciona el tema de licenciamiento por usuario, por documento, por server? Si puedes ampliar un Muy poco ese bien, tema. perfecto. Bueno, es una solución, es cierto, no os he comentado, es una solución que se permite que pueda ser tanto on-premise como cloud, ¿vale? Y ahí tenemos varios ejemplos, porque hay clientes que, ya que SuccessFactors está en cloud, lógicamente es que nos vayamos a cloud. Pero tenemos clientes que son muy celosos de la documentación y quieren que sus documentos estén on-premise, con lo cual tenemos las dos posibilidades, ¿de acuerdo? Y en ambas posibilidades, cualquiera de las dos, se licencia por empleado. Tiene una licencia específica a los administradores de recursos humanos y otra, mucho más reducida, lógicamente, para cada empleado, con lo cual no hay limitación en el volumen de documentos, sino que se mira por empleados. Y por empleados activos, añado, ¿vale? Porque también tendremos candidatos, tendremos subcontratados, pero estos no entran en la volumetría de la licencia. La licencia son empleados activos. Entiendo, Susana, que la facilidad de uso tanto de los empleados como por parte de la gente de recursos humanos es un factor elemental, ¿no? En una solución de este tipo. Pues fundamental, fundamental. De hecho, o sea, estamos hablando constantemente de que estamos en una nueva generación, que tenemos los millennials, que ellos vienen trabajando de otra manera totalmente distinta y creo que esta solución da mucha respuesta a este tipo de necesidades que tienen los nuevos empleados. Interfaces muy fáciles de utilizar, siempre desde web, sin ninguna complicación, desde la misma interfaz de SuccessFactors también, interfaces móviles, donde ellos pueden, habéis visto qué fácil era subir un documento, mandarlo, etcétera. La otra opción que teníamos toda la vida era ir al departamento de recursos humanos, llevar el documento o escanearlo o imprimirlo, con lo cual habéis visto cómo Richard no sabíamos dónde estaba, puede estar en Singapur y está subiendo documentación de manera muy sencilla y teniendo además la información de qué está pasando con su información, lo cual también es muy importante. Los empleados hoy en día quieren saber qué pasa con sus procesos, con lo cual la información siempre está al día. Bueno, recordaros que si queréis participar vía micrófono podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar mano y yo os abro el micro. Venga, animaros que todavía nos queda un par de minutillos, que luego cuando veáis el vídeo no hay forma de preguntar. Una cuestión también relativa a la seguridad, porque evidentemente en países como España, con una fuerte normativa a nivel de protección de datos personales, los documentos que se gestionan aquí son documentos de la primera capa de la cebolla, de esa que dicen que es la más delicada, por así decirlo. Nóminas, incluso certificados médicos. En fin, esto entiendo que cumplís con todas las normativas al respecto, ¿no? Sí, y de hecho, por eso comentaba al principio que podemos aplicar pues un gestor documental al uso para guardar nuestros documentos, pero es que la documentación de recursos humanos es muy específica porque es muy crítica, precisamente porque la seguridad que tenemos que tener es muy, muy crítica. Entonces, tenemos que tener todas las capacidades que nos permitan que esta solución no nos va a dejar en evidencia con cierta documentación que se visualiza, etcétera. Como toda la gestión de toda la seguridad la vamos a plantear en SuccessFactors, temas de jerarquías, quién puede ver, quién no puede ver, esa seguridad se lleva a OpenText y se extiende en OpenText en el tema de documentación. Sí, estamos muy preocupados por esto porque, lógicamente, efectivamente es muy crítica. No es lo mismo ver una factura de un cliente que ver una nómina de un director general. No tiene nada que ver. Desde luego que no. Bueno. Hay otra pregunta que te quería comentar y es la forma de trabajar está cambiando muchísimo. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, el peso de los trabajadores que no están en la nómina de la empresa
es cada vez mayor. Lo has mencionado antes con el tema de las subcontratas, pero bueno, luego está la gente que trabaja por proyecto, los freelance, en fin, cada vez más. Entiendo que esto viene un poco todavía a ahondar más en la necesidad de este tipo de sistemas, ¿no? Porque al final no estamos hablando de una gestión documental totalmente establecida, sino que varía mucho cada vez más, ¿no? El tipo de trabajador y el tipo de documentos que genera cada trabajador. Sí, y te digo más. Por ejemplo, en temas de subcontratas que trabajan, o sea, hay empleados que hoy son empleados de esta empresa y mañana son obligados a ser empleados de esta otra porque la contrata ha cambiado y al año siguiente vuelven a ser empleados de la primera. Entonces, estas empresas tienen que asegurar que esa documentación la tienen y la tienen al día. Entonces, toda esta gestión es súper importante. Como dices tú, no es lo mismo la información que le voy a pedir yo a un empleado que la información que le voy a pedir a un subcontratado, pero a efectos legales pueden ser igual de críticos. Por eso definimos espacios de trabajo para cada uno de ellos y tipología de documentación a cada uno de ellos. SuccessFactors está también bastante bien toda la parte de subcontratación y, por tanto, nosotros delegamos en ellos toda esta parte de jerarquía. Este subcontratado que hoy pertenece a este manager, pero mañana pertenece a este otro. O, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando una persona está en el proceso de candidatura a la empresa, presenta una documentación. Tradicionalmente, cuando se le contrata, se le pide la misma documentación. No tiene ningún sentido, ¿vale? Con Extended TCM lo que nosotros permitimos es que este espacio de trabajo que hoy era de un candidato, mañana es de un empleado. Y directamente cambia automáticamente, pero la documentación se sigue manteniendo. No necesitamos volverle a marear al empleado nuevo para que sea. Igualmente, si era un subcontratado y a los 2-3 años o cuando establezca la ley pueda pasar a ser un empleado. Esa documentación permanece y el espacio de trabajo pasa de ser subcontratado a empleado. Y nosotros siempre tenemos la seguridad de que tenemos toda la documentación. Muy bien. Oye, pues no veo ninguna pregunta más, así que nada, agradecerte mucho, Susana, que nos hayas explicado un poquito más sobre las soluciones de CM de OpenText, perdón, para recursos humanos y nada, esperamos veros por aquí en otra ocasión. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentaros a todos, gracias a todos los oyentes y a vuestra disposición estamos. Oyentes y televidentes, ya lo sabes, que te están viendo Oyentes y además están viendo dobles videntes, porque te ven la web, nos ven las webcam y además te ven la presentación. O sea que son más televidentes. Y además responden a las encuestas y todo. O sea que... Exactamente. Pues nada, totalmente dinámicos y proactivos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, os animo a seguir próximos webinars de OpenText aquí en TecnoWebinars, que tienen muchas cosas que contar, no solo la parte de CM, ya lo sabéis. Así que estaros muy atentos a próximos webinars que hagamos con ellos. Y nada más. Camila, desde Argentina, un saludo y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima para todos. Bueno, pues nada, y aquí desde Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, se despide Daniel. Un saludo y adiós. Hasta luego.